Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 26 de julio de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La encerrona judicial contra el presidente Uribe. A la hora de la nota editorial, este viejo profesor de pruebas judiciales de derecho probatorio hará un análisis jurídico sobre la prueba reina que hay contra el presidente Uribe. Por esa prueba reina, anticipo, debían entrar a la cárcel el senador Cepeda y el magistrado Barceló, o mejor, los tres magistrados que firmaron la decisión contra el presidente Uribe, dándole valor probatorio a la prueba practicada por Cepeda con un delincuente reconocido, un tal Monsalve. La sentencia sobre víctimas. Aquí en la hora de la verdad, queridos amigos, insistimos en los temas. Y después del tiempo, resulta que teníamos razón. Y que los temas son los temas. Ahora estamos, por ejemplo, con el tema de la quiebra de los cafeteros, que ahora finalmente hablaron. Como la federación no tiene gerente, porque pusieron ahí un señor que no tiene ni idea y que es un sirviente de Santos y del gobierno. Se calla la boca y no le habían contado a Colombia el problema del café, que es uno de los problemitas que hereda Iván Duque. El cinturón cafetero eligió a Iván Duque presidente y el café no tiene horizonte por razones que Sergio G. les contará. Pero tenemos otro tema que hemos repasado una vez y otra y en el que ahora insistimos. Hay una sentencia vigente que quiebra literalmente al país, ordenando que a cada víctima de la violencia se le pague en dinero una suma que la indemnice. Esa suma y ese número de víctimas equivalen a 40 billones de pesos. Esa fue la herencia que le dieron a la doctora Susana Correa para que maneje ella el problemita después de que no la nombraron en el ministerio para el cual se preparó por años. Entonces le dieron que es una distinción muy alta y una cosa muy importante, y una quiebra, la quiebra de ese departamento administrativo, no, de la nación entera. La hora de la verdad lo vuelve a decir. Colombia está quebrada con esa sentencia. Más sobre la consulta anticorrupción. Tenemos que volver sobre el tema. Este país, lleno de problemas, lleno de dificultades, abre los ojos a un nuevo mundo, la gente positiva, la gente contenta, y a dedicar todas las energías de comienzos del gobierno a una consulta anticorrupción que no sirve para nada, que no vale jurídicamente para nada, que es un ridículo. Alguien decía con mucho sentido del humor y con mucha perspicacia que este es el único país del mundo donde la gente tiene que decir en una consulta que no está de acuerdo con que se la roben. Bueno, entonces vamos a decir ese día, no estoy de acuerdo con que me roben. Nosotros no. Por lo menos yo personalmente no asumo responsabilidad por nadie. No voy a ir a una consulta a decir que no estoy de acuerdo con que me roben y a decir que hay que combatir la corrupción, que es una obligación primigenia, fundamental del Estado, sin necesidad de consulta. Bueno, entonces ahora pues todos a la consulta y 300.000 millones de pesos que no tenemos, que le harían falta inmediata a los niños para poder comer, a la gente más pobre, a los ancianos, a cuántas necesidades se pudieran atender, se pudieran acudir con 300.000 millones de pesos. Una consulta inútil, válganos Dios. Sentencia del Consejo de Estado contra Maya. Los Maya, la familia, encabezada desde luego por el Tartufo, por el Contralor, se habían robado el parque de la leyenda vallenata. Ese es, señores, el Contralor que tenemos. Él se estaba robando el parque de la leyenda vallenata para su propio negocio, para su propio patrimonio, con el de su familia.
La noticia que tenemos es que finalmente el Consejo de Estado dijo lo que era evidente, que ese parque de la leyenda vallenata no es de Maya ni de su familia, es del pueblo de Valledupar, de la ciudad de Valledupar. El Consejo de Estado, en este caso, puso las cosas en su sitio. Claro, cuando Maya ya se va, ¿no? Bueno, muy bien, pero en todo caso lo hizo. Asesinado otro conductor de buses en la Comuna 13 de Medellín. Aquí pues esto no es una crónica roja, sino el recuerdo de un hecho. Y es que por el asesinato de un joven conductor estuvo paralizado todo el servicio de transporte desde la Comuna 13 con la ciudad de Medellín. Ahora asesinan otro conductor, porque Medellín se volvió imposible, Colombia se volvió imposible. Razón, el narcotráfico. Razón, eso se llama cocaína. La cocaína acabó con Colombia. Y entonces esos traficantes de cocaína metidos en las comunas hacen estas cosas. Y metidos en todos los municipios de Colombia, en todos sin excepción, hay una olla del microtráfico, de lo que llaman el microtráfico. Y a unos precios X, y entonces a la gente la pervierten, y entonces los niños, una vez que se meten en el microtráfico con tal de 1 gramo de cocaína, hacen cualquier cosa, roban, matan, sirven para cualquier actividad delictiva, se prostituyen, pobrecitos, Dios mío, niños y niñas. Ese es el microtráfico. Y eso es lo que hacen esos señores que están en el Congreso de la República. Viva, 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 viva la Colombia en paz. Silvia Constaín Mintic, una persona que se ve muy conocedora de las cosas, una niña joven que ha tenido experiencias en la materia, que parece muy docta en estos temas, debe ser una excelente elección. No sabemos que tenga antecedentes santistas, como dicen que hay algunos miembros del gabinete del presidente Duque que son santistas reconocidos. Nos lo dicen desde el Cauca con respecto a la ministra de Cultura, por ejemplo, a quien no vamos a censurar y no vamos a tachar de nada. Una hoja de vida excelente, pues con limitaciones de concepción de las cosas. Nos dicen que la nombran ministra de Cultura para apoyar la cultura del Pacífico, ¿no? La ministra de Cultura tiene otro contenido y otro alcance y va a tener que manejar nada menos que el tema del galeón San José que se quieren robar Santos y los ingleses. Amigos, como nos lo decía ayer el doctor Davis por la emisora. Asesinado otro líder social en Jamundí, es que ya ni salen las noticias. Y 12 profesores amenazados en Sucre. Y entonces son los amenazados en Sucre, son los amenazados en Atlántico, son los concejales que están amenazados en otro lugar del país, ahora son los profesores en Sucre. Esta es la paz, un país vuelto trizas. Aquí no volvimos trizas el acuerdo con las FARC. Las FARC, con su narcotráfico, con su cocaína, nos volvieron trizas a nosotros. El paro de maestros de FECODE, paro gigantesco, enorme. La ciudad de Bogotá estuvo parcialmente paralizada por las manifestaciones que se hicieron, ya sabemos dónde, cualquiera sabe dónde se va a parar esto, y en todo el país. Y entonces dicen que si el presidente Duque no le cumple los acuerdos que hicieron con Santos, lo van a parar también. Válganos Dios. La salud gratuita del Estado, el régimen subsidiado. Han descubierto hasta ahora, hágame el favor, 178.000 colados. Es decir, personas que no tienen derecho al régimen subsidiado, pero se meten ahí teniendo recursos con que atender sus problemas de salud o con que contratar una salud prepagada. Y de ellos hay 6.000 largos, 6.100, algo así por el estilo, que ganan más de 19 millones de pesos. Y van a los hospitales a decir, a mí me tienen que atender gratis porque yo estoy en el servicio de salud subsidiado. Y uno se pregunta, ¿el fiscal general de la Nación
¿por qué no mete a la cárcel a unos cuantos de esos? No alcanzan las cárceles para 178.000 ni para nadie. Ese es otro problema pendiente. Esa es otra asignatura que tiene el presidente Duque entre manos. No hay cárceles. Y las cárceles son centros de corrupción y no de resocialización, sino de destrucción del ser humano. Bien, entonces la noticia pues es que habría que meter a la cárcel a unos cuantos de esos colados, y de los 6.000 que ganando más de 19 millones de pesos están en el régimen subsidiado. Hagan siquiera un muestreo estadístico y metan a la cárcel a algunos de ellos. ¿A qué cárcel? No sabemos, pero métanlos a la cárcel. FONADE. El escándalo de FONADE por 16.000 millones de pesos, esa es la puntica del iceberg. La puntica del iceberg, 16.000 millones. Eso es menuda. Eso es para distraer la atención y para decir, sí, hicimos la investigación en FONADE. Infelices 16.000 millones de pesos. Ya 6 reconocieron culpabilidad. Y que están muy apenados y que están muy dolidos y que van a ver pues cómo hacen y que le piden perdón a su familia y al país, y todas esas declaraciones melosas que dan, seguramente ocultando que lo grande, el paquete grande de la corrupción de FONADE está por descubrir, y estos son centenares de miles de millones de pesos, porque era por ahí por donde se manejaban los llamados cupos indicativos. La corrupción que deja Santos, esto no tiene límites. Vamos al mundo internacional. Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dice que Kim Jong-un, es decir, Corea del Norte, sigue fabricando combustible nuclear. De manera que la pregunta es obvia. ¿De qué sirvió la reunión de Trump con Kim Jong-un? Pura payasada, pura reunión, pura publicidad. No sirvió para nada. Es lo que dice Mike Pompeo. Le trasladamos el problema a él o le denunciamos el pleito en términos judiciales hablando. Vuelven los enfrentamientos en Gaza. Es que hubo una tregua, ¿sabían ustedes? Tregua entre palestinos e israelíes, duró 4 días. A los 4 días volvieron los atentados terroristas desde Palestina contra Israel. Hay 3 palestinos muertos como resultado de la reacción de las fuerzas israelíes y un oficial del ejército israelí herido. Otra noticia. Trump pospone la invitación a Putin para el año 2019 porque va a esperar el resultado de la investigación que hace el juez Miller sobre la posible participación de Rusia en las elecciones del 2016. Y entonces que después sí invita a Putin a la Casa Blanca, porque le llovieron rayos y centellas con la noticia de que traería a Putin a esta América, es decir, a la Casa Blanca. El incendio en Mati, en Grecia, una de las tragedias más terribles que hayamos podido presenciar. La gente abrazada en los carros, esperando que les llegara la muerte porque no había nada que hacer. Van hasta ahora 81 personas muertas y un número indefinido, indeterminado de desaparecidos. ¡Qué tragedia, Dios mío! Se están preguntando si hubo manos criminales. Líderes de Sudán, que están en una guerra desde hace mucho tiempo, Sudán es una de las naciones más jóvenes del mundo, quieren compartir el poder para parar la guerra. Bueno, que se repartan lo que queda de Sudán y que paren la guerra. Ayer volvió a atacar ISIS en el sur de Siria. Unos ataques bien sincronizados en distintos lugares. Empezaron a estallar bombas. Hay 220 muertos. No se sabe cuántos heridos. Esa es la victoria de Bashar al-Assad. España, ¿qué problemita para España? ¿Qué problemita para Europa? Rescató en un solo día 484 migrantes. Los sacó de las aguas del Mediterráneo. Ahora se los tiene que llevar a España y darles comida, atención. Muchos de ellos, casi todos,
no saben español, habrá que enseñarles a trabajar, darles escuela a los hijos y darles salud y darles lo que se llamaba antes el estado conveniente a su tiempo, es decir, manera de sobrevivir. Y esto es todos los días sacan gente de las aguas del Mediterráneo. Si Europa no entiende, si el mundo no entiende que hay que hacer un gran plan Marshall para África, para que África tenga condiciones en las cuales la gente pueda sobrevivir, África entera se va a pasar para Europa, con guardacostas, sin guardacostas, con lo que ustedes quieren. Eso es incontenible. Algo parecido a lo que dice el gobernador de Nariño que hay que hacer con Nariño, como Nariño está abandonada en medio de la paz de Santos. Entonces estos son muertos todos los días, los campos sembrados de coca, todos los días hacen más fanfarronadas y el ejército se moviliza y entonces muestran las tropas y las muestran en Tumaco y las muestran en el Golfo del Darién. Cómo está la Armada conteniendo la salida de buques con destino a cualquier lugar del mundo con cocaína cargada. La verdad de las verdades es que nada cambia, que todo cambie para que todo siga igual. Ivanka Trump, la hija de Trump, cerrará su línea de modas. Se demoró un poquito para hacerlo, porque hace rato la gente estaba diciendo esta señora tiene ventajas, esta señora utiliza su nombre, utiliza el ser hija del presidente para un negocio particular. ¿Por qué se demoró Ivanka en hacer lo elemental? Los Estados Unidos dicen que deportaron al menos 463 personas del país sin tomar la precaución de mandarlas con sus hijitos. Sus hijitos están en alguna parte, en algún lugar, llorando por papá y mamá. Y los Estados Unidos no saben qué hacer. Un juez federal le ordenó al presidente Trump reunir esas familias. Y ahora, ¿qué van a hacer después de la crueldad infinita que cometió Trump con estos niños? Y en Colombia, finalmente, los gobernadores le piden a Duque reforma tributaria y una distribución distinta de las regalías. En las regalías, Santos las distribuyó por todo el país, quitándole las regalías a los departamentos productores. ¿Qué es posible? Sería discutible y aceptable que una parte de esas regalías vengan a satisfacer necesidades en otros lugares del país, pero a los departamentos productores los dejaron sin blanca, como se dice, y ahí están los problemas y los departamentos están quebrados. Hay 4 o 5 departamentos que pueden sobrevivir, los demás están literalmente en la quiebra, en la ruina, porque toda la mermelada se la robaron, porque esto es el mundo de la corrupción, y porque las regalías, y porque todo, y porque Santos deja a un país en quiebra. Eso sí, muy homenajeado por el capitán del avión que lo llevó de un sitio para otro durante 6 años y medio a pasear, y por las azafatas que vivieron bastante bien en ese tiempo. Y en hoy en la historia, un acontecimiento singular en nuestra historia política. San Martín y Bolívar se reúnen en la ciudad de Guayaquil, en un día como hoy, en el año de 1822. Lo que eso significó, los antecedentes y lo que siguió después de la reunión, de la entrevista de San Martín y Bolívar en Guayaquil. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Saludemos la mañana. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves, 26 de julio del año 18. Faltan 11 interminables días con sus noches para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia y de América, según el doctor Fernando Londoño Hoyos. Tomás Uribe Moreno da por hecho que su padre será capturado. El hijo del jefe del Centro Democrático asegura que la detención será
el último regalo del presidente bolivariano de las FARC, conocido por sus camaradas como el comandante Santiago. El solo anuncio de la Corte Suprema de Justicia de abrir investigación al senador Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos sigue remeciendo la política colombiana. Uribe Vélez aseguró que los magistrados del alto tribunal no se han interesado en conocer y valorar las versiones de un supuesto complot en su contra. Además señaló a la Corte de imponer presión mediática y política y de administrar justicia a través de filtraciones a interesados políticos. Estos anuncios fueron hechos por la senadora Paloma Valencia, quien fue la primera en alertar al país sobre lo que se estaba cocinando en la justicia colombiana el pasado 20 de junio. La senadora dijo que el tribunal estaba preparando la detención de Uribe Vélez en represalia a la victoria. Y la propuesta de discutir la pertinencia de una sola Corte Superior con funciones constitucionales, la impoluta Corte Suprema de Justicia, en ese momento calificó la afirmación de la senadora Valencia de irresponsable e irrespetuosa, y dijo que ésta desconocía la institucionalidad y el buen clima de entendimiento y construcción de consensos planteados por el presidente electo. Doctor Londoño, estamos en manos de una corte celestial. William, contra lo que pueda decir Tomás Uribe, que a mí no me constan esas declaraciones que dio, pues las cosas han salido, pero le voy a anticipar esto. Sí, las dijo en la FM, las dijo. Bueno, nadie va a ser capaz de detener al presidente Uribe, porque el que detenga al presidente Uribe sobre la base de la gran prueba, la probatio probatísima de que hablan los autores que hemos visto, yo no la había visto y yo no quería anticipar mi opinión. Usted sabe que yo tengo pues algunos resabios y uno de ellos es de mi vieja condición de profesor de derecho probatorio, de pruebas judiciales. Ese tema lo conozco y no creo que sobre esa base nadie sea capaz de detener al presidente Álvaro Uribe. Nadie, porque sabe que se va para la cárcel. Lo explicaré por qué en mi nota editorial. ¿Y es que aquí se va para la cárcel alguien que cometa una arbitrariedad? Va a ver que sí. Va a ver que las cosas cambian. Va a ver que las cosas cambian y que el país no va a tolerar esto. Porque no se lo han explicado. Se lo vamos a explicar. Vamos a empezar con esa explicación en nuestra nota editorial. Cristina Londoño desde los Estados Unidos. Muy buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy los ojos de Estados Unidos van a estar puestos en la Bolsa de Valores de Nueva York por distintas razones, pero vamos a empezar con la primordial, y es que se espera un día turbulento para las acciones tecnológicas de este país. Todo porque ayer, después del cierre del mercado, Facebook hizo historia, pero de una manera en que claramente no habría querido hacer historia. Y es que la compañía, el medio social, perdió 13.000 millones de dólares de su valor en 2 horas, una estrepitosa caída en que bajaron sus acciones un 24% de su valor. Esto después de que el jefe financiero, el COO de Facebook, David Wagner, dijera que espera que el crecimiento en ventas continúe desacelerándose el resto del año. Sabemos todos los problemas que ha tenido la compañía, sobre todo con la protección de privacidad de sus usuarios. Por esto, expertos están esperando que la caída en picada de las acciones de Facebook pueda tener algunas repercusiones también en las acciones de Twitter, de Snapchat, y hay quienes van un poco más allá y dicen que es posible que este remesón pueda de alguna manera afectar a Apple y a Google. Eso estará por verse. Para que tengan una idea de lo que pasó ayer por la tarde, de la magnitud, bueno, pues la fortuna personal de Mark Zuckerberg
cayó en $16.800 millones. Él era en tercer lugar de los hombres más ricos del mundo. Y si esta caída se mantiene a lo largo del día, bueno, pasó a sexto puesto. Para que tengan una idea también de lo que está pasando, en el mes de junio, 2.230 millones de personas entraron a la página al menos una vez. Esto es menos de lo que se esperaba. Y actualmente, a diario, están entrando a diario, 1.470 millones de personas a Facebook diariamente. Pero el problema es que se esperaba que fueran como 200 millones de personas más que entraban a diario en esa página. La caída más significativa no ha sido aquí en Estados Unidos ni en Canadá, sino en Europa. Ahí está la preocupación. Y bueno, ahora otra razón por la que podría haber movimiento en los mercados de hoy, pero está definitivamente positiva para el presidente Donald Trump. Y es que él se reunió ayer con el líder de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, en Washington, y acordaron un cese al fuego en sus relaciones comerciales tras una reunión en la capital de los Estados Unidos. El presidente Trump dio marcha atrás en su amenaza de imponer tarifas en autos importados y dijo que va a reconsiderar otros aranceles que ya está imponiendo en acero y aluminio. En cambio, la Unión Europea va a hacer unas compras que no se especificó extra de soya y también de gas natural que va a ayudar claramente a Estados Unidos. Ambos líderes prometieron en esta conferencia de prensa trabajar para eliminar todos los aranceles en productos de intercambio comercial entre ellos, y sabemos que esta ha sido una pelea que ha causado inestabilidad y desconfianza en la economía mundial. Las relaciones comerciales entre ambas regiones, digamos, entre Estados Unidos y la Unión Europea, son las más significativas del mundo, y por esto se espera que las reacciones sean positivas a este acuerdo o por lo menos a este apretón de manos y a este cese de fuego comercial entre ambos. Y finalmente, antes de irme, les quiero contar que aquí hay consternación por la artista, la cantante pop Demi Lovato, de 25 años. Ella está hospitalizada por una aparente sobredosis, un misterio en torno a cuál sería la droga en la que se pasó esta artista, que ya había hablado muy abiertamente de su problema con las drogas, su problema con la adicción. Se sabe que está consciente, que está acompañada por su familia y que los mensajes de solidaridad le están llegando de todos los segmentos del país, desde los más famosos hasta la gente del común, que le está deseando mucha fuerza en esta nueva batalla contra las drogas. Ella llevaba 6 años sobria, pero había sacado una canción que se llamaba precisamente Sobria en los últimos meses, en que le pedía perdón a sus padres y a sus fanáticos por haber recaído. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchas gracias, Cristina. Dramáticas e importantísimas noticias que vienen de los Estados Unidos de primera mano para ustedes a través de la voz muy autorizada de la periodista Cristina Londoño. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. ¿Desde hace cuánto tiempo hemos venido diciendo en la hora de la verdad que los cafeteros están quebrados? Pues bueno, ya al final del gobierno Santos, cuando le faltan 12 días a este gobierno por terminar con la pesadilla, ahora sí salen desde la Federación Nacional de Cafeteros a pedir ayuda y a advertir que los cafeteros del país, en efecto, están quebrados y produciendo a pérdida. Hablamos de más de 500,000 de productores de café que producen día tras día a pérdida, y se produce a pérdida porque el precio interno de la carga está por debajo de los 800,000 pesos.
a 717.000 pesos, para ser más exactos, mientras que la cotización internacional, el precio del café en la bolsa de Nueva York se cotiza a menos de $1.20 la libra, y eso mientras tenemos un dólar revaluado por cuenta de los dólares del narcotráfico que inundan la economía colombiana y hacen que la moneda estadounidense tenga un precio artificial. Pues bien, el doctor Roberto Vélez de la Federación de Cafeteros hace un llamado de auxilio para que el próximo gobierno rescate al sector. Este será otro de los retos que tendrá que enfrentar el gobierno Duque, y lo que recibe en esta materia es un sector quebrado, un sector del que, insistimos, viven más de 500.000 de familias en nuestro país, por lo que no en vano usted, doctor Londoño, siempre nos recuerda: Colombia es café o es nada. Sí, señor. Un tema que no ha querido ser analizado, que lo estábamos anunciando desde hace mucho tiempo. Uno no puede trabajar a pérdida. Y los cafeteros están trabajando a pérdida. El precio internacional está bajo, pero ¿a cómo debería estar el dólar en Colombia? Recuerden que llegó a estar a 3.400 pesos. Al Banco de la República no le gusta que le recuerden esa cifra, y que eso fue solamente un día y que ese fue un pico. Llegó a estar a 3.400 pesos. Hoy, años después, está a 2.900 pesos. El café y los exportadores de cualquier bien de Colombia están quebrados, literalmente quebrados, por cuenta de la revaluación del peso, es decir, por cuenta del narcotráfico, herencia de Santos, para que la vamos recibiendo, como decimos en la jerga judicial, y extrajudicial, como decimos los abogados, con beneficio de inventario. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Desbaratan en Estados Unidos red de boliburgueses para lavar millones de dólares de PDVSA. Exfuncionarios de PDVSA junto a empresarios venezolanos y de otras nacionalidades fueron acusados de lavar por lo menos 1.200 millones de dólares de PDVSA en Florida, según informó ayer la Fiscalía estadounidense, que se refirió a estos hombres como boliburgueses. Entre los implicados en esta red se encuentran conocidos personajes venezolanos. Francisco Convid, uno de los dueños de la empresa Derwick, una de las más importantes en Venezuela. También fue acusado Carmelo Urdaneta, ex asesor jurídico del Ministerio de Petróleo y Minería. Está también Abraham Ortega, ex ejecutivo de la empresa estatal petrolera PDVSA, y José Vicente Amparan, un empresario calificado por la Fiscalía como un lavador de dinero profesional con vínculos en España y Malta. La Fiscalía estadounidense aseguró que estudió cientos de grabaciones hechas a lo largo de 2 años y halló que el dinero de la compañía petrolera, que aporta el 96% de los ingresos de Venezuela, era lavado a través de la compra de bienes raíces en Miami y de sofisticados esquemas de falsas inversiones. El agente del Departamento de Seguridad que hizo la investigación, George Fernández, dijo en su declaración jurada que los conspiradores conseguían del gobierno venezolano dólares subsidiados que supuestamente eran para PDVSA, pero terminaban robándose ese dinero y luego lo lavaban en Estados Unidos. Haciendo un par de transacciones, explicó el agente Fernández, un criminal puede convertir decenas de millones de dólares en cientos de millones de dólares por cuenta del esquema cambiario que hay en Venezuela. Entre 2014 y 2016, los años en los que se realizó el robo y lavado de dinero por parte de esta red, la tasa oficial fue de 4.3 bolívares por dólar, mientras que en ese mismo periodo el dólar en el mercado negro se compraba a 334 bolívares. Finalmente, el agente Fernández aseguró que la corrupción en Venezuela trae ríos de ganancias criminales al sur de la Florida, que se ha convertido en un centro de lavado de dinero y un destino para criminales extranjeros. Esta, doctor Fernando, es la corrupción del socialismo del siglo XXI. Mientras los venezolanos se mueren de hambre, los boliburgueses, los ricos asociados al gobierno, viven en Miami con sus millones. Cuando los niños venezolanos están condenados al retardo mental por falta de nutrientes básicos en la primera edad de su vida, estos sinvergüenzas, bandidos, canallas, amigos de Maduro y amigos, por supuesto, los nuevos mejores amigos de Santos, están llenos de miles de millones de dólares en la Florida. Porque esto que se ha logrado detectar es el resultado de una investigación judicial que apenas comienza. Apenas comienza en el sentido en que la banda pudo ser localizada. ¿Cuántas bandas hay?
¿Cuántos bandidos hay? ¿Cuántos se aprovecharon de eso? ¿Es que usted oyó la cifra? 4.30 pesos, a esos les entregaban los dólares y los convertían en dólares de 330 pesos, ¿fue? 334 bolívares. 334 bolívares, perdón. Es decir, 80 veces. Entonces, imagínense lo que hay ahí. Los niños en Venezuela se mueren de hambre. Los amigos de Maduro, potentados en el sur de la Florida. Ese es el socialismo del siglo XXI. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. La plenaria ayer en el Senado de la República de lejos fue una de las más esperadas por la coyuntura política de lo que está ocurriendo en medio de la persecución judicial que se adelanta en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez y de su partido, que siguen siendo objeto de montajes judiciales para afectar al partido de gobierno. Aunque la plenaria estaba citada para las 3 de la tarde, terminó por arrancar sobre las 4 de la tarde y terminó la jornada sobre las 5 de la tarde, muy pronto. Pues según dijo el presidente de la célula legislativa, el señor Ernesto Macías del Centro Democrático, no se había logrado un consenso entre los compromisarios de los partidos que están definiendo cómo quedarán integradas las comisiones en el Congreso de la República. En el orden del día no estuvo nunca la carta de renuncia del presidente Uribe a su dignidad de senador de la República. Solo se presentó el llamado a lista, el anuncio de proyectos y un receso de 30 minutos para ver si podían hacer una plenaria y discutir algunos asuntos que claramente no tendrían que ver con la decisión del presidente Uribe, a quien le siguen insistiendo que no renuncie. Otra visión muy distinta, y no sabemos si acertada, tienen desde el Polo Democrático el señor Alexander López, senador de la República, quien dijo que el apetito burocrático de algunos partidos ha impedido llegar a un acuerdo sobre el tema de las comisiones, pues la pelea está en saber quiénes serán los presidentes de cada una de esas células en el Senado de la República y la Cámara. Y ojo, porque estará por definirse entonces también si es verdad o no que las FARC van a poder ocupar curules en las comisiones primera, tercera y quinta en el Senado por lo menos. Así las cosas, la plenaria quedó para el martes 31 de julio a las 3 de la tarde, donde esperan los senadores saber de la carta del presidente Álvaro Uribe, donde renuncia a su condición de senador. Pues recuerden ustedes, oyentes, esa carta se deberá votar en la plenaria para definir la renuncia del presidente, si se acepta o no. Entre tanto, y para hacer claridad sobre el montaje judicial en su contra, denunció el presidente Uribe a través de un video ampliamente difundido por redes sociales que el capturado Juan Guillermo Monsalve pretendió involucrar a otras personas en la misma trampa o montaje que hicieron recientemente, entre ellos al doctor Jaime Lombana, abogado del presidente Uribe, a Ernesto Macías, presidente del Senado, Paloma Valencia, senadora, y a un diputado del Huila, como también a Álvaro Hernán Prada, representante de la Cámara. Sin lugar a dudas, el tema en el Congreso de la República será la decisión que se tome respecto de la renuncia del presidente Álvaro Uribe para asumir su defensa ante las investigaciones en su contra. Bueno, a mí también me querían fotografiar en la picota con estos bandidos por obligación periodística, por obligación profesional. Nunca diré en qué condiciones ni por qué, pero espero que baste mi palabra. Entonces, retratarse con Monsalve para sacar de ahí la idea de que a Monsalve lo estaban comprando para favorecer al presidente Uribe. En nuestra nota editorial hablaremos de este tema. Y mientras el país se deshace, mientras se vuelve trizas, para utilizar un lenguaje nuestro que sabemos que molesta tanto, mientras los cafeteros están en la quiebra, los exportadores están llevados del diablo, los líderes sociales son asesinados todos los días, crece el narcotráfico como la espuma, el fisco está vuelto pedazos, los departamentos dicen que están todos quebrados, se reúne el Parlamento y la discusión es cómo se van a repartir las comisiones. Sí, esa es la discusión. ¿Eso lo puede entender alguien? ¿Lo puede entender alguien? Además, vea que la discusión está en qué partidos los van a tener, pero no está alrededor de quiénes la van a integrar. Y me refiero con eso al partido de las FARC, que está clarísimo que quiere estar en la primera, en la tercera y en la quinta. No, por por eso eso van a dejar quitar las comisiones. No, quiere el poder entero, claro. Los bandidos que debían estar todos en la cárcel, están todos en el Congreso. Y el presidente Uribe, camino de la cárcel, por una decisión del señor Barceló, que era él el que debía estar en la cárcel, ya explicaremos por qué, en nuestra nota editorial a la que nos hemos referido tantas veces.